Compañeros, compañeras, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bueno, hoy lunes 28 de abril de 2025 vamos a comenzar con el curso de Conciencia Nacional de la Escuela Superior Peronista. Hoy nos toca ver la materia Economía Peronista, la cual, como yo ya les había adelantado, va a brindar la lectura de Economía Peronista el compañero Ricardo de Brito, miembro de la Organización Libre del Pueblo Doctrina Peronista de Florencio Varela. Así que ahora, en un ratito, ya vamos a comenzar con la lectura del taller. ¿Todos me escuchan bien, compañeros? ¿Me hacen un dedito, un pulgar? Ahí tienen como para enviarme un pulgar. Bueno, buenísimo, perfecto. Muchísimas gracias. Bárbaro. Bueno, recuerden que muchos, a veces, antes de la clase, piden el link para la conexión. Acuérdense lo que siempre les dije, lo de manejar lo que es el peronismo digital. Lo que es el peronismo digital es aprender despacito, despacito a manejar todo lo que son las herramientas digitales, tanto la PC como el teléfono. En el grupo, cuando ustedes van a la parte de descripciones, ahí tienen el link del canal de YouTube, que pican ahí y abre el canal de YouTube. Tienen el link de la clase, pican ahí y se abre el tema de la clase. Y por último tienen el link del formulario de inscripción para poder pintar, copiar y enviarlo a quien quiera inscribirse al curso de invierno. Entonces, recuerden de manejar bien todo lo que tiene que ver con lo digital, porque lo digital aparte les va a servir a ustedes mismos como para poder armar una unidad básica virtual y poder establecer conexión con los compañeros de los diferentes lugares de donde ustedes se desarrollan, de los diferentes barrios. Entonces sirve como para poder armar un proyecto de unidad básica, un proyecto político, un proyecto de organización. Entonces, traten de ir familiarizándose con esas herramientas. Y lo que no se animan a hacer, se pregunta. Si yo también lo aprendí preguntando, entonces pregunten en el grupo y algún gaucho o una gaucha seguramente les va a explicar y de esa manera vamos a salir adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Le voy a ceder al compañero Ricardo para que pueda comenzar la lectura. Obviamente antes los va a saludar, se va a presentar, algo les va a querer decir, así que adelante, compañero. Buenas tardes, ¿cómo van, compañeros? Bueno, un orgullo poder estar acá con ustedes, compartir un ratito, un poquito de una charla, siempre con el compañero Claudio, que es un gran compañero de militancia, hace tiempo que venimos con esto, y bueno, la idea es poder expresarlo a nivel nacional y que todas las provincias o aquel recoveco que no se llega la palabra de Perón, poderla trasladar nosotros a través de este curso. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con lo que es la introducción, es el curso nacional escrito por Juan Domingo Perón y Eva. Así que todo lo que voy a leer en esta horita, 40 minutos, es todo lo que dejó Perón. No es nada que vamos a agregar nosotros, sino es totalmente doctrinario, no es algo que yo haya inventado, sino algo que ya está escrito. Bueno, vamos a comenzar. Economía peronista. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y derechos del individuo, los derechos de la sociedad. Bien. La independencia económica es el principio fundamental económico que implica
Recuperar el patrimonio nacional, la primera etapa. Reactivar la economía, poner al capital al servicio de la economía. Justa distribución de la riqueza, poner la economía en función social. Para repasar un poquito esto que leí, recuperar el patrimonio nacional. ¿Qué apuesta la economía política peronista? Y la mano de obra nacional. Que la industria crezca, por lo que entendemos nosotros, si queremos trasladar, es que es muy importante la industria nacional, porque lo que une el peronismo es el trabajo, y de ahí empieza la economía, a partir del trabajo. Reactivar la economía, cuando decimos reactivar, poner el capital al servicio de la economía, es poner el capital al servicio del pueblo, y que del pueblo salga la economía. La justa distribución de la riqueza, hablamos, una vez que funciona esto, el trabajador tiene derechos, y los derechos que tiene es a tener un salario digno y a poder llevar el sustento a su casa. Independencia económica, desarrollamos acá. Nuestra economía era manejada desde el exterior, pero señores, en cuanto comenzamos la tarea de modificar la estructura económica interna, en cuanto entramos tan solo superficialmente al estudio de sus factores determinantes, nos dimos cuenta de que nuestra economía era manejada desde afuera del país y que esa dependencia nos impediría cumplir nuestro propósito. Esto lo escribió Perón el 1 del 5 de 1950. La independencia económica. La independencia económica representa que ya no estaremos limitados en disfrute de nuestra riqueza, sino que ésta será repartida entre todos los habitantes de acuerdo con su esfuerzo y que cada uno de ellos tendrá su destino económico en sus propias manos y será de una manera directa o indirecta el forjador de la grandeza económica de la nación. Esto lo escribió Perón también en 1947. Recuperar el patrimonio nacional. La primera etapa era necesario recuperar la comercialización, los transportes, los seguros, los elevadores. Así, por ejemplo, retribuir con justicia el trabajo de nuestros agricultores. Necesitábamos tener el manejo del sistema de comercialización de los granos, que era propiedad de un monopolio internacional. Necesitábamos tener el manejo de los transportes terrestres y marítimos, porque en manos extranjeras esos mismos transportes deberían rendir utilidades a capitales extraños a costa. Sin duda, del productor rural. Y necesitábamos por la misma razón, tener el manejo de seguros y reaseguros de los elevadores de grano, de los puertos, etc. 1 de mayo de 1950. Eso ocurría, lo que vos acabás de hacer mención, Ricardo, antes de que llegue el general al poder. Actualmente, hoy, en la actualidad, la Argentina también no posee flete propio. Tenemos que contratar barcos y aviones para poder sacar la producción hacia lo que es, para vender hacia lo internacional. Los granos hoy por hoy se los acopian diferentes sectores. Antes estaba la Junta Nacional de Granos que había creado Perón. El Estado le pagaba los cereales al productor y era el gobierno peronista, el gobierno argentino, quien le vendía al exterior los granos. Hoy no ocurre esto, por eso justamente tenemos la cantidad de inconvenientes que tenemos. Y bueno, parte de esa recuperación del patrimonio nacional es justamente que si tuviéramos la posibilidad de un gobierno peronista en los próximos años, un gobierno doctrinario, debería poner en marcha muy seriamente el comercio exterior y regularlo de alguna manera porque, sinceramente, como va, se llevan toda la riqueza, no tenemos el flete, perdemos desde ahí también, o sea, perdemos por todos lados, lamentablemente. Por eso se hablaba de la marina mercante. Exactamente. Esa fue una idea de Perón, que era muy acertada, porque la marina mercante permitía evitar todas estas cosas que pasaba de mano de los extranjeros. Hoy creo que los puertos, la gran mayoría, son de capitales extranjeros y solamente tenemos 2 puertos o 3 puertos
que son nacionales. Claro, están privatizados. Incluso te digo más, nosotros tenemos los recursos humanos y tenemos todo lo que es los talleres como para poder fabricar los barcos, y tenemos todos los recursos humanos, el conocimiento a través de las universidades, a través de la ingeniería naval, la arquitectura naval, y toda la mano de obra, la cantidad de soldadores formados, y todo. O sea, tenemos todo en este país Por para eso, poder volver. Perón, después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con los astilleros que producían alrededor de un barco por día que se exportaba para la guerra. Se encontró con mucha gente trabajando, con mucho conocimiento, y ¿qué hacemos? Dijo. Y ahí creó la Marina Mercante para poder desarrollar el tema. Vos imaginate la cantidad de desocupados que tenemos, la cantidad, qué rápido se ocuparían si pudiéramos crear una flota mercante, claro, y una flota de fletes de aviones para poder venderle y repartir todos nuestros productos al mundo. Imagínate. Astillero Río Santiago, claro. Tanor, nosotros producíamos barco y hasta se empezó a producir submarinos, que quedaron ahí en el olvido, ahora están ahí, pero había mucha tecnología y eso lo hizo el peronismo. Yo durante la tarde de hoy les comentaba lo importante que es la economía peronista, tanto en un hogar como en un gobierno. Imagínate, ¿no? Imagínate lo importante que sería poner en marcha estos planes, porque el peronismo siempre genera... hola, buenas tardes, sí. Sí, podés decir algo, ¿cómo no? Dale. Soy Rosa. Bueno, mirá, sí. Yo estoy recordando, es muy lindo lo que ustedes están hablando, y si hablamos de la cuestión de la venta de los cereales en aquellas épocas, Perón creó un instituto que era el IAPI, y le compraba a los productores, el IAPI, sí, le compraba a los productores la semilla y la vendía en extranjero, y era una forma de organizar, o sea, de de estar bastante controlado lo que era el mercado hacia afuera. Después, por otro lado, la cuestión de la Marina Mercante pasó de que antes de la llegada de Perón había habido un problema muy grave que había sido denunciado por De la Torre, es cuando matan al senador Bodaberre, que era por las carnes que había conseguido Inglaterra de llevarse casi gratis de los frigoríficos y el manejo de los frigoríficos acá en la Argentina. Nosotros no teníamos en aquella oportunidad barcos que tuvieran para el frío, ¿viste? Para enfriar la carne. Entonces, como no teníamos esos barcos, hubo que crearlo, y a eso Perón llamó a un armador que era Dodero, de apellido, y ¿me están escuchando? Hola. Sí, perfecto, Rosa. Perfecto. Sí, perfecto. Ese era un armador que lo ve, Perón lo llama a la casa del gobierno y le explica, y entonces se compromete a empezar a fabricar los barcos que tuvieran frío, y así podíamos poner nosotros en los mares nuestras rutas y la carne que podíamos vender, o sea, todo lo que podíamos vender que necesitaba, además del frío, también tener barcos con enormes bodegas. Eso fue lo que formó la Marina Mercante, que casi todo fue un trabajo del armador Dodero, que por otro lado, Dodero tuvo toda la vida la amistad con el famoso armador griego, Onassis, que Onassis en las épocas antes vivió acá en la Argentina, y la primera fortuna la hizo acá en la Argentina antes de llegar al gobierno peronista. Es muy hermoso lo que están hablando ustedes, porque además de la doctrina, es importante hacerle conocer a muchos compañeros, principalmente, yo no digo jóvenes, porque también hay algunos que somos viejos, que o nos hemos olvidado o por ahí no hemos tenido la suerte de haber leído esas cosas. Yo, la verdad que soy una señora grande, viví tantas épocas y además he leído mucho, por eso me gustaría contarlo. Le agradezco a ustedes que me lo dejaron contar. Perfecto, Rosa, perfecto. Bueno, es importante
la finalidad de lo que nosotros estamos haciendo es tratar de trasladar al pueblo y recordar un poquito también esto. Y es de mucha, pero mucha importancia lo que sumarnos, así que te agradezco. Paso a la siguiente, Firmina. Bueno, el inicio de los créditos bancarios y cambio para industrializar el país. Para poder en otro orden, para poder en otro orden de cosas retribuir mejor el trabajo de los obreros argentinos, necesitábamos industrializar el país y para ello era menester que tuviésemos, perdón, pero no estoy viendo bien, el manejo de los créditos bancarios y el régimen de cambios, además de todo lo que señalamos como necesario para la justa retribución del trabajo agrario. Esto lo puso Perón el 1 de mayo de 1950. Enormes obras públicas para la reactivación de la economía. Para realizar la reactivación económica de todo el país era menester realizar ingentes y enormes obras públicas y para ello necesitábamos tener el manejo del dinero y las mismas formas que nos eran necesarios los ferrocarriles, los puertos y las flotas mercantes. 1 de mayo de 1950. Acá, qué grande Claudio, él me pasó los anteojos. Pero con estos anteojos peor. A ver, fíjate esto. Fíjate esos lentes, ¿ves? Menos todavía. ¿Qué te olvidaste, los lentes? Se forma un poquito borroso. Bien. Bueno, volvemos a la Firmina anterior. Acá lo que hablamos recién justamente de la marina mercante y de los créditos, porque en ese momento Argentina no teníamos créditos internacionales que poder afrontar esto. Recuerden que Perón pasó lo mismo con el ferrocarril, cuando se agarró el gobierno se encontró que el ferrocarril estaba todo en manos de los ingleses, y había que recuperarlo, y cómo se recuperó, eso es fenomenal, lo cuenta también en una historia. Con el ministro de Economía Miranda. Con Miranda. Realmente Miranda fue el que hizo toda esa la obra maestra. En cuanto a la economía, ¿no? Para recuperar los ferrocarriles, los teléfonos y un montón. Yo le comentaba a un compañero días atrás del grupo que se puede llegar a dar algo similar en estos años, porque no sé si ustedes sabían, los Estados Unidos están prácticamente en la ruina, están quebrados. No está saliendo en las noticias, no está saliendo en ningún lado, pero se levantaron hace 10 días 50 ciudades en Estados Unidos. Se levantó pueblo de Estados Unidos. No creo que Trump incluso alcance a terminar su mandato. No creo que llegue ni siquiera a la próxima elección. Es posible que la moneda, de hecho, la semana pasada, la cotización a nivel internacional, el rublo superó al dólar. Y el yuan está superando, el yuan virtual, la moneda virtual está superando ya el dólar. Ya es algo que es irreversible. Y ese dólar, si se llegara a caer del todo, nuestra deuda sería chaucho y palitos, pero con un Miranda, no con un Cajuto. Exacto. Bien. Eso es importante lo que dice Claudio, porque hoy lo que está generando la economía de Estados Unidos es, siempre decimos, la Fuerza Armada que tiene. Entonces, el pie del opresor es lo que le da valor hoy a su moneda. Pero, volviendo al tema de los ferrocarriles, fue importantísimo, porque también había que trasladar el grano hacia los lugares del puerto, y eso era todo, no estaba en manos de argentinos. Entonces, con el ministro de Economía Miranda se diseñó una estrategia clave que era: Inglaterra nos debía a nosotros por el abastecimiento de la guerra, entonces había que cobrar ese saldo, y hubo una negociación como para que Argentina pudiera acceder a todo el ferrocarril y a las propiedades que tenía el ferrocarril, que eran muchísimas las propiedades, más allá de las líneas férreas. Así que bueno, eso fue parte de cómo se recuperó un poco el ferrocarril. Incluso el lateral de la línea férrea, en los laterales había un montón de terrenos y propiedades. Exacto. y cosas que quedaron todo para
Para el Estado. Hasta material rodante y todo. Claro. Todo, ¿viste? Bueno, debía realizarse la independencia económica integral. Cuando pensamos solamente todo, cuánto era necesario hacer para conseguir una cosa tan simple en apariencia como la inversión del sentido de nuestra economía, poniendo el capital a su servicio. Nos dimos cuenta de que hacer todo eso significaba nada más, pero nada menos que la misma independencia económica del país. Y atraídos por el ideal, cuya fuerza era superior a toda resistencia, no alcanzamos a la lucha. Nos lanzamos a la lucha, perdón. Y esto es un poquito de lo que estábamos hablando. Tal cual. Reactivar la economía, poner el capital al servicio de la economía. Para la formación de la riqueza de la nación es preciso, además, someter a la economía a un proceso de reactivación. Este pensamiento del general Perón fue llevado a la práctica en nuestra patria con el premio Plan Quinquenal, en el periodo de 1947-1951. Reactivar la economía implica mover los resortes principales para que, a través de las inversiones del Estado y los particulares, de las fuerzas privadas o de la economía privada, se dé la economía el impulso suficiente para crecer. Reactivar. La economía significa también consolidar el proceso de expansión económico y expansión industrial. De ahí que reactivar la economía significa un progresivo desarrollo de la ingente reserva de productos de materia prima y en general de los recursos económicos con que cuenta el país. Eso de Economía Peronista, capítulo 1. Bien. ¿Puedo agregar algo ahí? ¿Puedo agregar algo? Sí, obvio, Sí, Rosa. ¿cómo no? Bueno, mira, poner la economía al servicio social significa, porque hay dos tipos de economía. Está la economía de producción y la economía financiera. Entonces, Exacto. Perón quería con la economía de producción, que era la que había que poner al servicio de la población. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo tonto. Si yo tengo 100 millones de pesos, o vamos a decir dólares, porque ya los pesos valen poco, ¿no? Pero y me pongo a poner una fábrica, voy a dar trabajo con esa fábrica. Entonces, por lo tanto, estoy poniéndola al servicio social, porque esa gente que va a trabajar ahí va a hacer su vida y va a tener para desarrollar su vida. Por otro lado, si yo esa plata, en vez de ponerla en una fábrica, agarrara y la pusiera en la bolsa o comprar a títulos, o todo ese tipo que es especular, es decir, hacer plata sobre plata, o sea, dinero sobre dinero. Si yo voy a la bolsa, yo no voy a producir nada para nadie, voy a producir para mí, voy a ganar plata sobre plata. Entonces, ahí está donde cuando escuchamos la marcha peronista, que dice combatiendo al capital, y se refiere al capital financiero. O sea, el capital financiero no nos da producción. Al no darnos producción, no nos da riqueza. En vez, la acción de la bolsa, todo lo que es financiera, le da ganancia al que más tiene, al que mueve esos capitales, pero no al pueblo. Entonces, fíjense ustedes que cuando llegó Macri acá, lo primero que hizo fue la finanza. Siempre, cada tipo de ellos, siempre manejan con la finanza. Producción no existe. Fíjense ahora, producción, nadie habla de trabajadores, ni de sueldo, ni de producción, ni de nada. Sin embargo, fíjense, la gente que tiene más dinero acá y que maneja las principales movimientos de dinero, no voy a hablar de lo que son las empresas chicas, pero los grandes empresarios que tienen que ver con lo internacional, lo que más les encanta a ellos es tener un gobierno para ese lado, para ellos, un gobierno que les dé privilegio. ¿Por qué? Porque la mayoría de lo que ganan, lo ganan sacándole al pueblo argentino, sacándole al país. Y después están aquellos empresarios que vivieron toda la vida del Estado, que no quieren el Estado y dicen que hay que derrumbarlo, pero bien que para sacarle plata sí lo quieren, como el caso de Macri, el padre de Macri, vivió toda la vida al Estado y se quedó con la mayoría de las cosas del Estado. Sí. Bueno. Se hicieron ricos con el Estado.
Así es, montones. Acá, mira, la época de la Rúa, no, de Menem, se vendieron 300 cosas, o sea, de empresas importantísimas que eran del Estado, las electrotécnicas, todo lo que tiene que ver con energía, con qué sé yo, mira, todo lo que era la estructura principal del país, lo vendieron todo en la época de Menem. En esa época se destrozó todo, porque mira, la dictadura fue fatal, terrible, y los asesinatos que hizo, pero no vendió empresas, las defendieron, pero sí mataron gente a montones. Ahora, cuando vino el menemismo, terminó con el país. Eso fue la cosa más peor que hemos pasado. Y después se fue dando. Estos son los problemas que cuando estamos escuchando la doctrina y vamos agregando estas cosas, podemos ir agregándolas para ir que todos vayamos comprendiendo por dónde, porque cada uno puede investigar como quiera y se va a ir dando cuenta y ahí va a poder razonar. Bueno, eso nada más por ahora. Justamente ahí va eso, Rosa, que das el pie, siempre estás ahí, clave, muy bien. Poner el capital al servicio de la economía. La tercera posición del orden económico. La tercera posición era buscar poner el capital en servicio de la economía y no a la inversa, que es lo que estabas comentando vos un poquito recién. Esto era lo que ocurría, se logra así una economía social en el orden económico. A la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida para un sistema de economía social, al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía. Mensaje de Perón en el Congreso de mayo de 1950, 1 de mayo de 1950. De este modo, la economía deja de ser individualista sin pasar a ser colectivista y es calificada de justicialista. ¿Querés sumar algo? Bueno, y acá dice que puestas pues las cosas en su lugar, capital y propiedad, individuales en función social. Nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía justicialista. Bien, esto Perón lo dice en el mensaje al Honorable Consejo en el 1 de mayo de 1950. Y esto también trae a colación, porque lo bueno de esto, lo bueno de este ciclo de adoctrinamiento, es que los compañeros, desde que arrancamos a la fecha, primero los primeros días todos se peleaban, todos se confrontaban, pero ahora, a medida que los compañeros van avanzando en la lectura y en el razonamiento y en la comprensión, se van dando cuenta de lo que es el justicialismo, y se terminaron los confrontamientos, los roces. Somos solo una unidad sola, y vamos hacia lo que es hacia la unidad nacional, hacia una nueva Argentina. Esto hay que multiplicarlo por millones, de manera tal de poder volver a un proyecto nacional. Ahora, también le decía yo a un compañero en la semana, respecto del tema de lo económico, es tan importante lo de la economía peronista para desarrollar una nueva Argentina, un nuevo país, pero desde la doctrina. Necesitamos un presidente, un compañero o una compañera que esté adoctrinado para poder sentarlo en el sillón de Rivadavia o en el de Urquiza, porque en realidad lo de Rivadavia es un dicho, porque en realidad el primer presidente real fue Urquiza. Pero bueno, dale, proseguí nomás. Bien, acá hago un punto aparte porque, si bien me pasó esta semana, hablando con un compañero también, de diferenciar la economía justicialista, cuando decimos justicialista, del partido justicialista. También. Nosotros tenemos que entender que somos un movimiento justicialista, un movimiento que nació del pueblo, que nació de todos ustedes, de todos nosotros, y que, bueno, nosotros hoy nos toca explicar un poquito lo que venimos leyendo hace mucho tiempo.
¿Qué pasa? Hay dos economías. Hoy, si bien hay una economía que se piensa que es peronista, que es del Partido Justicialista, que es totalmente distinta con la economía como la veía Perón, y es lo que estamos leyendo nosotros, que era una economía justicialista. Entonces, siempre hay que hacer la salvedad y aclarar de que son dos cosas distintas. El movimiento peronista y una herramienta electoral que es el Partido Justicialista. El peronismo tiene varios partidos y uno de ellos es el Partido Justicialista, que hoy no siento yo, esto es algo particular, no, la economía que quieren implementar no es una economía justicialista. Como la habían llamado Perón. Tal cual, tal cual. Bien. Ahí donde dijiste vos, estabas leyendo y hablaste de lo que era la tercera posición. Es bueno contar por qué es la tercera posición, porque la primera posición es lo que es el liberal, el capitalismo, los liberales. Y la segunda posición es el comunismo. Entonces, Perón crea la ideología justicialista y es la tercera posición. Las otras dos son primera y segunda. Y bueno, el comunismo es el colectivismo, que se dice ahí. Y los otros son los primeros, que son los liberales capitalistas. Perón lo supera en el sistema. ¿Por qué razón? Porque Perón decía que habían estado toda la vida luchando los que eran los trabajadores contra los que tenían el dinero. Y no iban a llegar nunca a un arreglo porque el capital quería explotar los trabajadores no se dejaban explotar. Bueno, entonces esa lucha continua lo llevó a Perón a pensar un sistema diferente, que fue el sistema armónico, donde tanto el trabajador pudiera discutir con el patrón lo que tenía que ganar. Hay una cosa que a nosotros nos han contado siempre, y yo puedo ser testigo porque soy grande, de que el patrón Costa, que era un tipo que era, digamos, en contra del trabajo, o sea, era un explotador, que vivía, digamos, del quebracho que se cortaba con empresas inglesas y le pagaban miseria a la gente. Y bueno, este patrón Costa decía que lo peor que había hecho Perón era que un negro fuera a discutirle mirándolo lo que quería ganar, que era lo peor que había pasado con el peronismo. Entonces, esto fue así. Perón, o sea, logró de ese sistema armónico en discutir los trabajadores que podían ganar. De ahí sale el famoso 50-50, donde el 50% tenía que ganar los trabajadores y el 50% el capitalista. Ahí, así se repartía. Por eso es justicia, justicialismo. Porque es justo. Sistema justo. Y ahí sale el justicialismo. Esa es la verdadera ideología, justicialismo, que además existen las banderas que acompañan, que son la independencia económica, la justicia social, que es la principal, tiene un significado enorme, que es la que no quieren ellos justamente, y la soberanía política. Que soberanía política significa gobernar con nuestras ideas, no con ni el marxismo, ni el liberalismo, no, nuestras ideas. Soberanía política, muy bien, muy claro, perfecto. Claro. Bueno, si quiere adelante. Con esto, perfecto, Rosa. Con esto, la justa distribución de la riqueza era poner la economía en función social. El concepto de justicialista de riqueza se expresa de la siguiente forma. La riqueza es un bien individual que debe cumplir una función social al mismo tiempo. Si la riqueza crece, o sea, si se incrementa o aumenta la renta nacional, como inmediata consecuencia debe crecer la renta individual, o mejor aún, la renta familiar. Que llamamos a esto que si crecía la economía, también tenía que crecer el salario de los trabajadores. Claro, y cuando decimos el salario de los trabajadores, es la economía de una casa. Sabemos siempre acá que cuando un trabajador está bien pago, lo primero que hace es se alimenta bien a la familia y después empieza a cumplir con servicios. Y esos servicios generan más trabajo, puede comprar una zapatilla, una remera,
entonces empieza a generar la Comienza rueda. el ciclo virtuoso de la economía, lo que llamaba Perón ciclo virtuoso de la economía. Perfecto. Empieza a haber consumo, empieza a haber demanda, empieza a haber trabajo y así sucesivamente. Y eso es lo que es la armonía de la cual hablaba el general Perón. Encontrar un sistema armónico de manera tal que todos puedan ganar, no que unos pocos ganen y el resto mira. Exacto. Justicialismo, ¿sí? Bien. Recordamos que la renta nacional es el producto o producido de la actividad conjunta de la nación, del esfuerzo incorporado a la producción de los diferentes sectores de la actividad económica, sean las actividades extractivas, sean en las etapas de transformación de la producción primaria, sea en la distribución a través del comercio, sea en los servicios personales que se prestan dentro de algún sector de la economía. Un poquito de lo que estábamos hablando. Sentado esto, el principio justicialista nos indica que en los aspectos económicos, la meta final de la justa distribución de la riqueza entre todos los que la producen, entre todos los hombres. La justa distribución implica, en principio, lo que se ha denominado justicia social, que en último análisis no es más que la armonización de las dos tendencias fundamentales del hombre, la libertad y la solidaridad. Bien, no hago un punto aparte acá porque es un poquito lo que veníamos hablando. Soluciones económicas peronistas. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo al capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Realizar la economía social importa quebrar el imperio egoísta del capitalismo y suprimir la explotación del hombre por el capital individual, levantando en su lugar la dignidad justicialista del trabajo y del trabajador. Mensaje en el Congreso Nacional, el 1/5 del 52. Los fundamentos de la economía peronista. La reforma económica argentina tuvo entre sí dos tareas cíclopes de realizar. Encontramos una economía al servicio del capital, la modificación consistió en poner el capital al servicio de la economía. Encontramos una economía colonial, la modificación implicó realizar la independencia económica. Los fundamentos de la economía peronista. Lo primero implica reemplazar una economía capitalista por una economía social. Lo segundo, disponer integralmente de la riqueza de Argentina para organizarla, defenderla, incrementar y poner al servicio exclusivo de los designios del pueblo, de lo que la produce con mucho esfuerzo. Estas dos conquistas de la nueva economía argentina son los fundamentos básicos sobre los cuales deberá asentarse toda la evolución económica social. En el futuro quisiera desarrollarse sobre una base verdadero y racional equilibrio. Congreso de la Nación, del 1/5 al 48. Yo hago una pregunta acá, un punto, porque fuimos aclarando algunos puntitos, dando una imagen y un punto de vista. ¿Queda alguna duda hasta acá de alguien? Si no, marquen con un pulgar que va todo bien y seguimos avanzando, ¿sí? Bueno, ok, perfecto, muy bien, excelente. Bien, seguimos. Seguimos. Vamos con la tercera posición. La tercera posición en el orden económico es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social al que se llegaba poniendo el capital al servicio de la economía. Mensaje, Congreso de la Nación, 1/5 de 1950. Puesta, pues, las cosas en su lugar, capital y propiedad individuales en función social, nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de la economía justicialista. Justicialismo económico y economía social. Nosotros sostenemos en este orden de cosas, como en todos los aspectos generales y esenciales de la vida humana, nuestra tercera posición ideológica. Y pensamos que la riqueza es un bien individual que debe cumplir siempre
una función social porque también es un bien social al mismo tiempo. Esta concepción justicialista de la riqueza constituye el fundamento doctrinario de la economía social, cuya actitud constructiva enfrenta con sus principios al capitalismo decadente y la reacción extremista del colectivismo. Mensaje también del Congreso de la Nación, el 1/5 de 1952. Funciones de la empresa, el sindicato y el Estado en la economía peronista. Cuando las fuerzas que representan al capital en sus tres ramas de industria, comercio y producción, hayan alcanzado la organización que tiene actualmente las fuerzas sindicales, se habrá realizado nuestro alto ideal de la comunidad organizada, en cuyo seno de la felicidad no es el bien que se disfruta en el egoísmo cerrado de los individuos, sino el bien divino que se comparte justamente con las tristezas y las amarguras del camino. Mensaje también en el Congreso de el 1/5/52. ¿Alguien lo notó? ¿No? No, por ahora no. Bien. Soluciones económicas. Hemos encauzado la economía, no la hemos dirigido, encauzamos la economía hasta lograr que haya la máxima eficiencia. Utilizando no solamente como fin, sino también como un medio, el mejor de los medios para la consecuencia de su fin último, el bienestar general, propósito eminentemente constitucional, fiel y lealmente interpretado y cumplido por mi gobierno. Mensaje también del 1/5 del 47. Individualidades de los aspectos económicos, social y políticos. Nosotros vinimos sosteniendo desde hace casi 10 años que los problemas sociales, económicos, políticos son como todas las cosas de la vida. Problemas complejos que se vinculan estrechamente unos con otros y que no pueden ser analizados ni resueltos desesperadamente. ¿Qué quiso decir acá? Clase magistral en el 53. Sí. En la economía siempre lo que trató el peronismo y explicarla a Perón era llevar la economía a la casa de uno. No podíamos despilfarrar, gastar más de lo que producíamos. Entonces era necesario saldar todas las cuentas, tener todo bien claro para poder empezar a invertir y que después, más adelante, se viene todo lo que se hizo. Bien. Base de la independencia económica. La nación alcanza su libertad económica para quedar en consecuencia de hecho y derecho con el amplio y pleno poder para poder darse las formas que exigían la justicia y la economía. En defensa de la solidaridad humana. El preámbulo de la Declaración de la Independencia Económica. La economía nacional en su relación con la economía mundial. Tal vez no sea inútil repetir que el sentido de nuestra independencia económica no es de orden aislacionista. No podría concebirse así de ninguna manera. Sería una orientación puesta a nuestra misma tradición de solidaridad que mantenemos con los demás pueblos del mundo, en especial con nuestros hermanos de América desde el mismo momento de nuestra emancipación política. ¿Qué decimos con esto? Que es lo que habló siempre Perón, de primero arrancar por la economía argentina, trasladarla a Latinoamérica y de Latinoamérica el sueño era el mundo. Por eso nosotros siempre decimos que el peronismo es un acto de amor, de lealtad, no solamente para nuestros nativos, sino también para nuestros hermanos. Un buen gobierno peronista con una visión de justicialismo no tiene por qué tener relaciones carnales con ningún país del mundo. Tiene que tener relaciones comerciales, culturales y políticas, serias. Nada de chupamedismo a un país o al otro. O sea, y podemos negociar desde la política pendular,
que el péndulo iba hacia izquierda y hacia derecha, que muchos piensan que era desde lo político, sino era desde lo económico, desde lo comercial, de ver hacia dónde va el mundo, negociar desde la mejor manera buenos negocios para el pueblo argentino, en beneficio del pueblo argentino. Entonces, uno tiene que tener buena relación con China, con Rusia, con Norteamérica, con la India, con América Latina, con los países limítrofes, tener buenas relaciones. Eso no quiere decir relaciones carnales, entregar todo por nada. No, eso es lo que no sirve, nunca le sirvió a la Argentina, jamás le sirvió. Fíjense, el claro ejemplo de las buenas relaciones comerciales fue en el gobierno del general Perón. Bien. Bueno, interdependencia económica. El sino económico de los individuos, el proceso dinámico singular de la economía, se alcanza e integra la coyuntura económica nacional. Y cuando las economías nacionales entablan entre sí relaciones y surge lo que denominamos economía mundial, los procesos dinámicos de la economía nacional se asocian para construir una economía más amplia, la doble economía mundial. Bien, un poquito de lo que hacíamos mención hace dos segundos. Exacto. Capital nacional y capital foráneo. Nosotros nos hemos ganado el derecho de conceder franquicia a los capitales que querían venir a nuestra tierra y lo haremos cuantas veces sea necesario sin que nuestra conciencia nos acuse un solo instante. Porque no solo hemos luchado por la liberación del país, sino porque también hemos asegurado esa liberación en cláusulas constitucionales perfectamente claras. Eso está de más decir que eran todas las cosas clarísimas para que pueda funcionar la economía, como dice el dicho, cuentas claras, conservadas. Totalmente. Pueden venir a nuestro país todas las empresas extranjeras que deseen y puedan trabajar libremente y tal vez con mayor libertad que en cualquier otra parte del mundo. Ahí es donde empezó Perón a llamar en el discurso del 1 de 5 de 1950, cuando empieza a llamar a las empresas que vengan a invertir, que teníamos un país totalmente para poder desarrollar. Pero las condiciones las ponía el gobierno justicialista. O sea, ahora también vienen libremente, pero el dinero se va todo a casa matriz. ¿Y acá qué queda? Exacto. No queda nada. Entonces, eso no sirve para la Argentina. Entonces, un buen gobierno, o sea, le abre las puertas al mundo, vengan acá a invertir, pero tienen que dejar en el país, en beneficio de todo el pueblo argentino, dividendos para que también y reinvertir en la nación argentina. Si se va todo a casa matriz... Para la Constitución del 49, para eso fue la Constitución del 49. Por eso no la querían la Constitución del 49. Claro. Perfecto. Bien, continuamos. Formación nacional y nacionalización de capitales. Para hacer todo cuanto nos habíamos propuesto necesitábamos dinero que no teníamos. La única solución era conseguirlo por los mismos medios con que nuestros explotadores extranjeros se habían convertido en capitalistas internacionales, por medio de los bancos cuyos créditos ilimitados utilizaban y por la comercialización de la riqueza nacional. Nosotros hicimos simplemente lo mismo. La deuda exterior. Siguiendo esta política de liberación económica, debimos encarar otros dos problemas capitales. Repatriar la deuda externa y reducir el interés del dinero, vale decir, disminuir el peso que representa en los presupuestos el servicio de la deuda pública y fomentar el desarrollo del comercio y la industria que necesita obtener capitales para su financiación. Eso lo dijo en el Congreso Nacional del 47. Medios de comunicaciones. La nación tendrá como objetivo fundamental en materia de comunicación disponer un sistema orgánico y racional de comunicaciones que posibiliten su adecuada vinculación interna y con el exterior que asegure la elevación del nivel cultural de la población. Importante. Sí. La promoción y el desarrollo económico de su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y la defensa nacional.
Viste que siempre hablamos de tener un sistema propio de comunicación. Exacto. Lo venimos hablando hace mucho tiempo Hace nosotros. mucho tiempo. Nosotros necesitamos desde un gobierno justicialista, con una Cámara de Diputados, con legisladores peronistas, crear un proyecto de comunicación de manera tal que nosotros, hoy por hoy, las redes de Internet no son nuestras, son rutas o autopistas que le pagamos a los dueños de esas autopistas para poder transitarlas, que son redes de comunicación. Pero acá, en Argentina, tenemos cantidad de conocimiento, o sea, hay que juntar solamente la materia gris, juntar todos los ingenieros en comunicaciones y toda la gente que trabaja para el sistema de comunicación y satelital y tener un propio sistema de comunicación. China, de hecho, lo ha desarrollado. Claro. Por eso le enojo a Estados Los Unidos. imperios han desarrollado, bueno, nosotros tenemos recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de conocimiento y tenemos todo el territorio que es extenso para poder comunicarnos de cabo a rabo, o sea, de norte a sur y de oeste a oeste. O sea, y no depender de que la ruta de otro que me la presta, que no me la presta, o sea, a veces que hay cosas que acá a través del sistema de desinformación no llegan. Entonces, es necesario tener independencia de comunicación, independencia, o sea, soberanía, eso también es soberanía, que podamos tener independencia de poder comunicarnos como querramos, no que nos sometan a través de las nuevas redes de Internet que directamente nos tienen atrapados. Bien. Vale destacar eso que ha pasado en las últimas elecciones a través de los bots y a través de un montón de cosas, sistemas y mecanismos en las cuales los medios de comunicación infieren en la cabeza de la gente, ¿no? Eso, bueno, lo traemos hoy, cómo está la tecnología. Bueno, mercados de financiación. Es menester discriminar claramente entre lo que es capitalismo internacional de los grandes consorcios de explotación foránea y lo que es el capital patrimonial de la industria y el comercio. Nosotros hemos defendido estos últimos y atacado sin cuartel y sin tregua a los primeros. El capitalismo internacional es frío, es inhumano, el capital patrimonial de la industria y el comercio representa, a nuestro sentir, la herramienta de trabajo de los hombres de empresa. Bien, otra cosa que me quedó ahí es cuando hablamos de la materia gris, de lo que nosotros tenemos, ingeniero, eso fue también a través, cuando Perón se encuentra de que había mucha gente de afuera viniendo a desarrollar tecnologías argentinas, es donde empieza a llegar el hijo del obrero a la universidad, se empieza a recibir y empezamos a desarrollar la materia gris nacional. ¿Cierto? Avanza. Bien. Defensa frente a los cambios de la coyuntura económica internacional. La intervención del API, Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, que hoy lo nombramos, la comercialización de nuestra producción fue imprescindible, pues los países compradores se habían agrupado para la fijación del precio de compra. Y como era lógico, fue necesario poner en manos de INAPI nuestra producción para que fuera el único vendedor, el único comprador, pusimos el único vendedor, así se ha definido nuestra producción. Y bueno, vos fijate ahí que nosotros seguramente que si volvemos a tener un verdadero gobierno justicialista, vamos a necesitar la creación de alguna herramienta de este tipo. No sé si será el IAPI o será la Junta Nacional de Granos o lo que sea, pero algo que regule de manera con justicia la venta de los cereales y que quede al servicio de la economía nacional, el servicio, no solo al servicio de unos pocos, sino que quede al servicio de la nación. Vos fijate hoy, actualmente, lo que está sufriendo el trabajador rural y el productor agrario, la baja de los cereales, en la venta de los cereales, la injusticia que está sufriendo. A pesar de habernos combatido
en un montón de oportunidades en gobiernos, hoy la está sufriendo. Y hoy muchos de los productores deben estar pidiendo a gritos que vuelva el peronismo. Porque, sinceramente, ahora están también siendo explotados hasta los productores agrarios. Sí, seguro. Bueno, en defensa, frente a los intereses económicos financieros foráneos, tan importante como la industrialización del país, en vinculación directa con la producción agropecuaria, es sin duda lo que hemos hecho al nacionalizar el sistema de comercialización exterior, reprimiendo los monopolios que lo dominaban. Este hecho constituye, podemos decir con toda verdad, el punto inicial de nuestra reforma en el orden económico, ya que desde ese momento se cambia en forma total nuestro sistema de comercio, en especial en relación con el comercio exterior de nuestras cosechas. Independencia económica y soberanía política. Muchas veces he dicho ya, y en todos los tonos de mi voz, que ninguna nación puede proclamarse políticamente soberana mientras no realice hasta los últimos extremos su independencia económica. Mensaje en el Congreso Nacional del 1/5 de 1950. Independencia económica y justicia social. La justicia social es el medio de la conciliación entre la economía y la sociedad, y en el último análisis pone la riqueza del hombre al servicio del hombre. Conferencia sobre el segundo plan quinquenal, propalada por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión el 10/2 de 1953. Bien, ahí hemos concluido con hemos concluido con la presentación, ¿no? Bien, ahora sí. Bueno, compañeros, estamos sobre el tiempo ya nos llevó 1 hora el desarrollo de economía peronista. Espero, de alguna manera, haya sido de su agrado el taller de lectura. Yo hoy se los reiteré de que la economía peronista es algo tanto como para poner en función de un gobierno, como para poner en función en el seno de la familia, donde uno tiene, cuando uno tiene incorporado el peronismo en la vida de uno, en el ser, lo lleva adelante como una filosofía de vida. Y a su vez adopta conductas del Permiso, peronismo. Claudio. Hola, buena, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Basilio? ¿Qué dice? Adelante, lo escuchamos. Realmente estoy emocionado por a usted, ya lo conozco, por el compañero que le agregó y la compañera. Realmente estoy satisfecho y realmente le felicito de todo corazón como peronista. Excelente la explicación. Un poquito nervioso. Le decía al compañero Claudio, estaba nervioso. Yo soy tan cagón que no me animo ni a hablar. Con eso te digo todo. Podemos jugar al truco. Podemos jugar al truco con eso. Pero bueno, señora, señora, 1.000.000 de gracias por su palabra, por su conocimiento. Soy partidario de sus más jóvenes, pero esta provincia nuestra es bastante recia por la cultura que trae. Es importante la gente con más años para que cuente y explique lo que pasó. Rosa es el claro ejemplo porque además de ser una gran compañera y me ayudó, me facilitó muchas informaciones en esta charla porque es una conocedora del tema, una gran compañera, y eso es lo que necesitamos nosotros, que la juventud, aprender de esta gente, como aprendo de Claudio, aprendo de Rosa, aprendemos de mucha gente, es lo que nosotros tenemos que trasladar a los más chicos y que sepan que el peronismo no es lo que se vivió en los últimos años, sino que el peronismo es mucho más grande. Claro que sí, claro. Claro que sí. Lo que me impactó de la compañera Rosa es el término de justicialismo, cómo ella lo simplificó, cómo ella explicó
porque el libro te dice una cosa, pero como ella plantea la tercera posición, es lo más natural y correcto para nosotros los militantes que estamos en los barrios, para explicarle a la gente. Porque, reitero, pude haber sido autoridad partidaria, todo, pero libro del conocimiento que tiene usted, compañera, no te entra en la cabeza como lo explicó usted. Sin ofenderte, Claudio, está claro. No, para nada. Todo lo contrario, es que para eso es el taller, compañero, para que de alguna manera podamos, con mucho respeto y con mucha humildad, leer a Perón, volver a la fuente original y entre nosotros ir esclareciendo poquito a poquito para poder de alguna manera recuperar el movimiento nacional justicialista, volver a la fuente y volver al movimiento. Tranquilamente lo vamos a ir haciendo, muy despacito, muy despacito. Vos fijate, en esta reunión, ahora en este momento, el federalismo que hay, vos de Misiones, compañeros de Mendoza, compañeros de Buenos Aires, compañeros de Santa Fe, compañeros de montones de provincias, compañeros del conurbano bonaerense. O sea, parece que no, pero esto es federalismo, esto es peronismo y esto es volver a la fuente. Y poquito a poquito lo vamos a ir multiplicando. De alguna manera, sin los dirigentes, el pueblo se va a ir orientando de alguna manera. Porque lamentablemente nuestra dirigencia última, lamentablemente ha dejado mucho que desear y la gente está realmente muy desahuciada en esto y muy desalentada. Entonces, volviendo a la fuente, vamos a poder volver al peronismo. Claudio, disculpa, dijiste nuestra última dirigencia. Vos te referías al último presidente peronista que tuvimos, o sea, pseudo peronista, por Alberto. Mirá, me refiero a las últimas 2 décadas, hubo de todo hubo de todo y mucha decepción, ¿viste? Tanto en la dirigencia como en la propia, incluso la propia militancia, ¿viste? Cosas que han ocurrido que no deben ocurrir más porque la falta de principios, la falta de valores, la falta de un montón de situaciones que no pueden venir a derrumbar la política, ¿viste? Totalmente. Ahí levanta la mano un compañero de Mendoza. Si vos terminaste, bueno, Basilio, le damos la palabra a Mendoza. Métale ficha, compañero. Dale. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Un placer escucharte, Víctor. ¿Cómo estás? Yo, en principio, agradecer el esfuerzo que el nuevo compañero lector, profesor Ricardo, y los aportes militantes de Rosa, que siempre, nunca hay que olvidar la experiencia y la sabiduría de la gente más grande, eso hay que tenerlo en cuenta, por si hay algún joven acá en el grupo. Yo quería hacer un pequeño aporte sobre economía peronista y sobre los ítems que se analizan, los diferentes ítems que se fueron desarrollando para que, viendo hacia adelante, en búsqueda de ir no equivocándonos y tratando de acertar con un modelo justicialista, un modelo económico justicialista, en base a esta lectura que se acaba de realizar y de los puntos con respecto a comercio interior, comercio exterior, flete, seguros, industria nacional, flota mercante, etcétera, etcétera,
sistema financiero, poner el capital al servicio del trabajo, de la economía. Teniendo en cuenta estos puntos y teniendo en cuenta que se avecinan elecciones en distintos distritos, bueno, ahora Capital Federal creo que ahora es en mayo, después provincia de Buenos Aires creo que es en septiembre, una cosa así, y En 2 parece semanas. que hay unas Ciudad de Buenos Aires en 2 semanas. provincias, creo que en 4 o 5 provincias más hay elecciones de legisladores, son legislativas, que aparentemente, o mejor dicho, muchas personas no le dan importancia a las elecciones legislativas, pero en verdad son tanto o más importantes que la elección ejecutiva, porque la legislativa es la que arma, el poder legislativo es el que arma las leyes. Entonces es muy importante para un futuro poder ejecutivo contar con la mayor cantidad de legislación o de legisladores que apoyen sus proyectos y sus propuestas. Por eso Perón pudo avanzar tan rápido en la década del 40 porque tenía un congreso que era 70-30, así que le aprobaban los proyectos, se los aprobaban prácticamente en automático. Por eso se pudo avanzar tan rápido, pudo hacer cambios tan rápido. Por eso, teniendo en cuenta estas legislativas que se tienen y para que aquellas personas que por ahí no lo tienen muy claro, decimos, primero observar las ideas, las propuestas, en este sentido, o en este caso hablaríamos de observar dentro de los candidatos justicialistas o pseudo justicialistas o de los sellos y lemas y estos, digamos, estas nuevas agrupaciones que se van presentando como identificándose con el justicialismo, observar entonces en sus comunicaciones oficiales, en entrevistas periodísticas, en comunicados, en visitas y reuniones a unidades básicas, en conferencias públicas, observar lo que proponen en economía, si coinciden los puntos que ellos proponen, coinciden con estos 5 o 6 aspectos fundamentales que acabamos de leer. En tanto y en cuanto la propuesta de los candidatos legislativos, que van a ser los que van a levantar la mano para finalmente construir las leyes, en tanto y en cuanto las propuestas económicas en el sector económico coincidan en un 50, en un 60, en un 70 o un 80% con estos 6, 7 puntos principales de lo que llamaba Perón las herramientas o las palancas de la economía, las palancas que ponen en funcionamiento la economía de un país, prestar atención entonces a las propuestas y saber si coinciden y en qué grado coinciden o no coinciden con este tema que es principalísimo, porque acá estamos hablando de puestos de trabajo de las familias, estamos hablando del sostenimiento del sistema productivo, estamos hablando de la defensa de los recursos naturales y de los recursos estratégicos de la nación. Entonces, mi sugerencia hacia los que nos están escuchando, o algún día algún joven que por ahí vea un video de estos, es prestar atención al discurso, a las propuestas de los candidatos de nuestro color, más azul, menos azul, ¿no? Porque tenemos todo un poco, pero bueno, las propuestas de nuestros candidatos, ¿en qué grado coinciden? Ya que tenemos la lectura acá, tenemos la firmina, uno puede ir en una entrevista por televisión, viene fulano, viene mengano, de la agrupación Piripipi, no quiero dar nombres, bueno, con esta firmina en mano,
punteemos a ver en qué coincide su propuesta o la propuesta económica para la provincia de Buenos Aires, o de Misiones, o de Mendoza, o de Tucumán, o el municipio de Guaymallén, o el municipio de Morón, en qué coinciden su propuesta económica con este planteamiento que hace Perón con respecto a las palancas de la economía. Nada más. Gracias. Excelente, Víctor. Buenísimo, Víctor, buenísimo. ¿Puede ser que está levantando la mano Teodoro? ¿Vas a decir algo o estás saludando nomás? ¿Querés saludar? Te escuchamos, ¿eh? Si querés saludar, desmuteate. Ah, bueno, dale, Darío, dale, Dardo, te escuchamos. Estás muteado, ¿eh? Hola, Ahí ¿qué está. tal? Buenas tardes, compañero. ¿Cómo andás, Dardo? Decide dónde sos para que el resto sepa de dónde sos. Sí, buenas tardes. Yo soy de San Rafael, acá coterráneo con el compañero Víctor, San Rafael Mendoza, del sur de la provincia. Qué maravilla. Quería sumar unos aportes a lo que dijo el compañero acá sobre el tema de ver, el tema de qué es lo que propone en estas nuevas elecciones, que es en materia o sea, en planes de gobierno, plan económico sobre todo, y traer a la discusión, por ejemplo, temas actuales sobre el próximo gobierno, que es muy probable, si hacemos las cosas bien, que ojalá sea peronista, sobre, por ejemplo, temas de quién paga la deuda externa, cómo se plantea una posible reindustrialización de la Argentina, cómo lograr que un trabajador con los ingresos que tenga pueda no pensar en juntar la plata para la comida o para sobrevivir, sino en vivir dignamente, tener alimentos abundantes y baratos al acceso de lo que es los ingresos de los trabajadores. Y también a modo general, ¿cómo sería un plan de gobierno, una administración de comercio interior y comercio exterior? Como bien decía usted, compañero, hace un ratito atrás, que en la década ganada, en los últimos gobiernos que se decían peronistas, hubo de todo, pero también hubieron cosas buenas, como por ejemplo la administración de comercio sobre un tiempo, interior y exterior. Entonces, bueno, esos temas, traerlos a discusión, que son temas muy importantes, sobre todo para ponernos de acuerdo de cómo vamos en qué nos tenemos que poner de acuerdo los peronistas. Así que bueno, simplemente era eso, qué es lo que piensan sobre este tema de quién paga la deuda externa, la reindustrialización, los ingresos de los trabajadores y bueno, las administraciones de comercio. Bien, compañero. Es importante, me sumo a lo que dijo Víctor, es muy importante saber cuál es el que mejor representa este plan económico que nos dejó escrito Perón, que dejó en la doctrina. Yo creo que el abanico va a ser grande, pero esto es un taller del cual nosotros leemos a Perón y después está en usted, en la gente, decidir cuál es el candidato que más pueda afinar o representar. Nosotros, la idea desde acá es llegar a nivel nacional cuál era el pensamiento. Veo que estamos todos conectados en la misma idea, pero no salir del eje de que, más allá de que las personas son las que dirigen, también hay un sentido nacionalista y tenemos que saber a quién vamos a elegir. Queda muy poquito para las elecciones. Nosotros tenemos, a través de este taller, la obligación de poder transmitirle a todos los jóvenes y a todo el pueblo las escrituras de Perón, y de ahí cada cual elegirá su candidato. Ojalá sea el que más esté cercanos a las ideas de la economía peronista y de las ideas justicialistas. Excelente. Teodoro, tenés la mano levantada, tenés que desmutearte y te escuchamos, ¿puede ser? Buenas tardes, compañeros. Justo, yo hace tiempo estoy planteando eso de la deuda externa. E incluso antes de las elecciones, estuve yo como loquito, claro, solito, me subí a los trenes,
hablar, porque el tema, el problema de la Argentina desde el inicio de la República ha sido la deuda externa. El miserable de Rivadavia se prestó 1 millón de libras esterlinas y después llegó acá solamente 570 millones en ese tiempo de libras esterlinas. Y eso se pagó en más de 80 años. Y por eso es lo que Avellaneda les decía, que no se preocupen los tenedores de bonos, que el pueblo va a pagar con su hambre y su sed. ¿No? Sí, es el Nicolás de Avellaneda. Entonces, y después sucesivos gobiernos, no, menos Perón, el único Perón es el que pagó la deuda externa que había encontrado con 12.000 millones de pesos, y dejó como acreedor de 5.000 millones. Después vinieron estos miserables de la dictadura del 76, que de 8.000 a 45.000 millones de dólares. Y así y sucesivamente, hasta que en los gobiernos kirchneristas, como los gobiernos kirchneristas, pagamos casi toda la deuda. Claro, no, la compañera Cristina ni Néstor pagó de su bolsillo, sino que nosotros, el pueblo, trabajando, pagamos casi toda la deuda externa. Y yo siempre creo que ese fue el gran error del kirchnerismo, pagar la casa toda la deuda. Dejó limpio para que este miserable de Macri viniera, se prestó y ellos sí que se robaron todo. Y llegaron con el cuento de que se estaban robando todo y estaban dejando vacío todo. Y como un país quebrado le prestaron plata. Entonces, ¿cuál es lo que siempre he planteado? Dictar una ley que grave un impuesto extraordinario a los fondos del exterior, porque la deuda externa que se prestaron en nuestro nombre se lo han llevado, está en el exterior, toda la plata está en el exterior. Eso tenían que pagarse poniendo ese impuesto. Así lo que se produce va a servir para el desarrollo de nuestro país y mejorar la situación económica de nuestra población y mejorar el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que yo siempre venía planteando, pero claro, como no había militado, como vuelvo a recordar, andaba yo como loquito ahí por los trenes explicando y claro, y además de eso siempre me preguntaban, ¿con quién vas a decir? Claro, el tonto ese de Alberto Fernández estaba empecinado con presentarse a la reelección y no había candidato. Entonces, claro, yo también me cansé, dijo, claro, la gente me pregunta con quién voy a ir y no había con quién decir. Yo decía, yo quería ir con Cristina, pero Cristina tampoco quería presentarse. Entonces, me cansé, la verdad, y dejé, ¿viste? Así que, bueno, ese es más o menos, la idea es eso, ¿no? Y debemos de exigir que la deuda que paguen lo que se han llevado. Eso nomás, compañeros. Excelente, Teodoro, muchísimas gracias. Teodoro es de la ciudad de Sarandí, ahí partido de Avellaneda, tiene 60 y pico, creo, más o menos, y está estudiando, está empezando a terminar sus estudios, se está formando, y la verdad que brillante escucharte, compañero. Ya hemos charlado en varias oportunidades, y es importante ir adelante con el tema de la formación. Te felicito, Teodoro. Muy bien, gracias por tu aporte. Ahí, Claudio, Rosita, ¿querés gracias, comentar algo? Te escuchamos, dale. quería agregar algo, porque escucho a los compañeros, me da mucha emoción, les agradezco mucho, la verdad que es hermoso lo de hoy, ¿eh? Ay, hermoso. Pero quería recordarle a los compañeros que hemos pasado cosas tremendas y que a veces no nos acordamos. Ustedes saben que en el 94 fue que se reformó la Constitución y fueron muchos del menemismo en aquel momento que estaba, y muchos compañeros que conocemos nosotros del peronismo a la reforma, que fueron constitucionalistas, ¿no? En la Constitución del 49, que es la que hizo Perón, había un artículo, el artículo 40, que ese artículo 40 era el más importante que tenía, porque decía que todas las, o sea, todo lo que eran los recursos naturales que tenía el país eran de propiedad del pueblo argentino.
y que por lo tanto, como eran del pueblo argentino, todos esos recursos naturales no podían ser utilizados de cualquier manera por los gobiernos. Tenían que tener la autorización del pueblo argentino. Ustedes saben que esa oportunidad en el 94 ni siquiera nombraron la Constitución del 49 que existió y sacaron el artículo 40 y le dieron vía libre a que todos los países que querían venir a hacer inversiones pudieran hacer lo que querían. Y nunca más logramos nosotros tener un reaseguro. Así que ustedes imagínense todo lo que habría que hacer en ese país para volver a aquello. Primero que nada, volver a tener ese artículo, reformar la Constitución. O sea, yo te diría que hay que hacer todo nuevo. Para eso necesitamos gente que esté muy preparada con la doctrina. Y yo creo que todo esto va a llevar mucho tiempo. Yo no sé si lo voy a ver, Dios quiera, pero necesitamos preparar los compañeros. Y eso no es fácil, es mucho tiempo. Pero si todos vamos hacia el mismo lugar, con paciencia y cada vez abarcando cada vez más tiempo y más compañeros, va a llegar el momento que solo va a salir el proyecto del peronismo a triunfar. Eso es lo que yo les quería decir. Hay muchas cosas para hablar, compañeros, muchas cosas para contar, que muchos de los peronistas no se acuerdan o no las saben, pero hay que hablar y aclararlas. Bueno, les mando un beso a cada uno. Estoy muy contenta hoy, muy emocionada, porque la verdad me da mucha emoción y gusto sentir compañeros de las provincias. Los amo, los quiero mucho. Que tengan una buena noche, que pasen muy bien toda la semana. Hasta el lunes próximo. Gracias, Rosita. Muchísimas gracias por tus aportes, tus palabras. Yo siendo un niño adolescente, tengo presente verte siempre arriba del jeep con los compañeros, con tus pelos dorados al viento, tus pelos largos, militando con los compañeros en los barrios, siendo un niño adolescente, lo recuerdo patente a todo eso y todavía, y llegando ya a tus 80, porque ya estás llegando, seguís aportando y seguís dando para el peronismo. La verdad que realmente es un orgullo contar contigo, compañera querida. Bueno, si les parece bien, compañero, por hoy damos por terminado Economía Peronista y seguramente nos vamos a ver el próximo lunes, Dios mediante, ya viendo la próxima materia que es organización peronista. Organización. Hola Osvaldo, ahí te estoy viendo Teodoro, ahí te abrazo Osvaldo, te abrazo a vos y a tu compañera, saludo para Teodoro. Víctor, gracias como siempre. Dardo, gracias como siempre. Dardo, vamos todavía. Vamos, Víctor. Y como dijo acá la compañera Rosa, los queremos mucho, los queremos mucho de verdad. Nos estamos viendo el próximo lunes, Dios mediante, si Dios quiere. Vamos a las provincias, vamos al interior, Vamos a terminar con la grabación y ya los termino de saludar, compañeros.